en la Tierra hay infinidad de misterios por resolver. Infinidad. Si os digo la verdad, pues se habrá resuelto, esto parece exagerado, pero es verdad, el 1 o el 2%. Y a medias. Hay misterios incalculables. Pero claro, al tener la Tierra, haber tenido hasta el momento un control diabólico, y es verdad, ¿no? Ángeles de la oscuridad, han hecho posible que durante toda la historia la gente esté en ignorancia, en ceguedad, y que los misterios no se resuelvan. Porque de hecho, pensemos que mucha gente, intelectuales en todos los tiempos, pero desde los tiempos más remotos, cuando alguien ha sido demasiado inteligente y ha querido revelar misterios, se lo han cepillado. O sea, la han eliminado rápidamente. O sea, rápidamente, no lo han dejado ni moverse. El mayor ejemplo, pues, Jesucristo. No solamente reveló todos los misterios, quería revelarlos, sino que hizo milagros que la humanidad podrá hacer en un futuro. El Jesucristo mismo lo dijo, que lo que él hacía lo harían sus seguidores, pero mejor todavía. Pensemos que resucitó muertos, a montones, pero es que antes que él, profetas, muchos siglos antes que Jesucristo, resucitaron muertos también. Y sus discípulos resucitaron muertos. Pero un pensamiento que he hecho muchas veces, pero de todos los muertos que en la Sagrada Escritura dice que resucitaron, ¿hay algún texto en la Biblia que digan que volvieran a morir? No hay ninguno. Porque una persona, lo he dicho infinidad de veces, la gente son temas muy complejos, no lo puede entender. Toda la humanidad hasta el momento ha heredado la imperfección física. Lo que comúnmente se conoce con el DNA, ácido desoxirribonucleico, que más o menos es, en las células existen los ideogramas para la realización y formación constante de todo el organismo humano. Bueno, es muy complejo. En otras palabras, está enfermo ese DNA y va a ser restaurado. Cuando ese DNA sea restaurado en la humanidad, además lo dice la Escritura Sagrada, dice en el libro apocalíptico de Revelación 22, el 1 y el 2, dice que se van a sacar árboles de vida, se van a hacer fármacos con las hojas y la gente se va a curar. Quiere decir, no se va a curar de resfriados o de cáncer, o de no, la imperfección. Cada 7 años el organismo se recupera. Y como se recupera, pues lo lógico sería que si cada 7 años todo el organismo humano, todas las células, billones de células son nuevas, ¿por qué se tiene que hacer viejo una persona? Se tendría que estar siempre joven, porque siempre las células nacen nuevas. Pero hay un fenómeno insólito, incomprensible, que la gente se hace vieja. No tenía que hacerse vieja, joven. Y la gente, como no entiende, dice, bueno, es que las células se hacen viejas. No. Las células son nuevas. Se hace experimento de un anciano de 90 años, se cogen células y ven que están nuevas. Está el organismo. ¿Cómo se hace viejo? Es una maldición que va a ser restaurada. Por eso dice en la Revelación, se hará un fármaco con árboles de vida, porque en el jardín del Edén había 2 árboles. Uno del conocimiento, lo bueno y lo malo, que no tenían que comer, porque era el símbolo de que por encima de la humanidad está su creador. No ellos son creadores de nada, por encima. Luego hay que tener respeto y tener sumisión y aprender del creador, no de la creación. Y había otro árbol al lado, del árbol de la vida. Tenían que comer. Y ese árbol de la vida sería suficiente comer de él para que el organismo se requiriera siempre joven, siempre fuerte, cada 7 años. Lo que sucederá en la humanidad, toda la eternidad joven. Hay un dicho muy bueno, como hay los ángeles caídos han formado miles de religiones, que lo único que han traído son guerras, matanzas, odio y brutalidad y locura y ceguedad. Miles y miles, por asuntos religiosos la gente se odia. Da igual la religión que tenga. Uno que piense de una religión que le han enseñado y otro de otra, pues ya es odio, ya es frontera, ya es matanzas. Los extraterrestres, llamados así, los ángeles caídos, saben hacer las cosas muy bien para que la gente nunca avance. Y Jesucristo, cuando hizo estos milagros, lo eliminaron. Pero fíjese una cosa, ¿quién lo eliminó? No el pueblo, que se alegraba de verle. Y bueno, hasta las prostitutas, los cobradores de impuestos le invitaban a comer, que era fantástico. Bueno, Jesucristo, imagínense
un hombre simpático, agradable, que cada vez que llegaba, pues le enseñaban los enfermos y se los curaba todo. O sea, le traían masas de gente, se los tiraban a los pies, por favor, y los curaban, pero gratuitamente, podía hacerlo y gratis. Sería inconcebible cobrar a Jesucristo por hacer un milagro. Inconcebible, vamos, eso sería de locura, jamás. Estaba prohibido cobrar un céntimo por asuntos religiosos o sobrenaturales. Jamás. Diferente a lo que hacen las religiones. No curan a nadie, enferman a todo el mundo y explotan a todo el mundo. Eso es lo que hacen y matan a todo el mundo. Lo han hecho siempre y hasta que los eliminen a ellos, lo seguirán haciendo. Hay unos textos en la escritura que hago, lo digo los misterios. Dice en el libro de los Evangelios de Mateo, capítulo 27, versículos 51 a 54, léanlo bien. Dice que cuando murió Jesucristo, hubo terremotos, un gran terremoto. Y muertos, que estaban enterrados de hacía tiempo, resucitaron. Entraron corriendo a la ciudad y todo Jerusalén los vio. Montones de muertos, llevaban un montón de tiempo, pero no vinieron como, ya digo, como las películas de ficción, con zombies, con monstruos esqueléticos, no, jóvenes fuertes. Pero no dice que volvieran a morir. Imposible. Dice las Sagradas Escrituras, porque el que ha muerto ha sido suelto de su pecado, o sea, ya no tiene más que pagar. Y cuando resucita no vuelve a pagar algo que se le ha perdonado. Luego, cuando una persona resucita, ya queda para siempre, joven y fuerte. Ya ha pagado el mal que heredó de Adán y Eva. Por eso he dicho muchas veces, las personas transferidas a Marte están jóvenes, siempre. Por eso la idea de no retransferirlas a la Tierra, porque volverían a estar viejos. Van a ser traídas de Marte con la nave extraterrestre de la Luna al Central Park, Nueva York, para que estén siempre jóvenes por la eternidad. Hay muchas personas que están todavía jóvenes encerradas en rocas. Muchas. Pero el día que salga será un choque emocional. En España, como en otros países del mundo, yo las he estudiado en España. Hay rocas, montones, artificiales. Además son rocas con astucia la Iglesia, las ha hecho sagradas. Cruceros, ermitas, catedrales, sinagogas o lo que sea. En la India hacen lo mismo. Templos y tal, donde están las rocas. Con gigantes y con la madre de los gigantes. Y las madres de los gigantes son mujeres transferidas al pasado. Se desaparecen anualmente millones de mujeres, niños y niñas. Bueno, millones. Y de esto las noticias no hacen ni mención. ¡Millones! Los gobiernos lo saben, algunos lo saben, de qué va la cosa. A dónde son transferidas madres de los gigantes. Piense que en la Sagrada Escritura dice, por ejemplo, que cuando los hijos de Dios verdadero vieron a las mujeres de la tierra, del planeta Tierra, dice que eran muy bellas, y que se vinieron a la tierra, formaron cuerpos humanos, los ángeles caídos, y tomaron cada uno varias mujeres. Como vinieron millones de ángeles, tendría que haber cientos de millones de mujeres, pero ¿cómo va a haber cientos de millones de mujeres hace 6.000 años? Habría una zona cerca del Edén, nada más. Las mujeres fueron transferidas del presente. Ellos pueden pasar la barrera del tiempo. Y transferidas cada vez más de esa mujer al pasado. Madre de los gigantes, cuando vino el diluvio, esas mujeres, como los hijos, como los gigantes, para perseverarlos, los metieron en rocas. En España hay rocas con mujeres. Pero lo impresionante de todo, lo que da miedo a esta gente, es que cuando se abre una roca, no de gigantes, ya de gigantes se abrirán, sino de las madres. Y será un choque emocional. Vamos a poner un ejemplo, que en España diga yo, y ya las tengo ya años estudiadas, abran esa roca, por favor, y con una máquina se seccione la tapa, se levante, además no hará ni falta, con hacer un orificio y ver un cable, pon ahí una mujer, justo. En el momento que entre el oxígeno, ese instante, empieza a respirar, empieza el organismo a desenvolver, las células empiezan a moverse, y la mujer empieza a hablar el español, y cuando diga esa mujer, ¿de dónde es usted? Y diga, de tal pueblo. Bueno, ¿y qué pasó con usted? Cuéntenos. Y la mujer diga, cuando se le reanime, claro, diga, pues no sé, un día fui al campo, vi un ovni, vi algo, un disco, y de pronto pasó unos segundos y me vi en otra tierra con gigantes, con saurios, con gente rara. Lo contará y no sabrá, ella no se había enterado lo que pasó. Transferida al pasado, y los ángeles las tuvieron, cada uno, como eran ángeles, se hicieron cuerpos, ellos no se desgastaban. Es decir, por ejemplo, un ángel podía tener 50 o 100 mujeres. Hay árabes, reyes de Marruecos, que tienen 300 de mujeres.
Salomón tenía una super sabiduría, un superpoder de Dios, el que hizo el templo y hizo la cueva de Hércules, trajo el arca de la alianza en España, y la nave de Salomón, de las que hacía viaje continuamente a España e Israel, cargada de oro, dejó una nave cargada de oro. Y trajo su propio cuerpo, muerto. Pasó al futuro con esa nave hecha por él, con la sabiduría que Dios le dio, y pasó de nuevo al pasado para traerle a Toledo, su cuerpo. En las afueras hay zonas impresionantes con rocas, impresionantes con mujeres. Ya lo veréis. Por eso Toledo ha sido siempre el centro de atención de la religión, de los satanistas, de los ocultistas, de Gil, de los nazis, los templarios, siempre Toledo. Porque los ocultistas dicen, Toledo va a empezar el cacao, va a empezar el tiempo del fin. Allí hay cosas que ahora últimamente he dicho en mi vídeo, ahora los toledanos lo habrán visto, digo, sí, mirad en la Puerta del Sol, a la arriba, a la derecha, a la entrada, subiendo, veréis una roca especial, una piedra alargada con 3 hendiduras, un código de barras. Está marcando todavía hoy la gente que entra por esa puerta, porque está muy cerca de la cueva de Hércules, de los túneles, que hay varios túneles a la cueva de Hércules. Todo esto lo sacaré, pero hay tantos misterios que vamos, claro, los arqueólogos son los primeros en decir, no, cuidado, esto nada. Los satanistas menos, el Vaticano y las religiones menos, o sea, los servicios secretos menos, como todos viven juntos. Es decir, los gobiernos se apoyan de las religiones para guerras santas, para cualquier matanza santa, Dios lo quiere, Dios con nosotros, y esas barbaridades. Pues claro, le interesa mantener la unidad de las familias que controlan y pisotean el mundo. Pero claro, estos descubrimientos desbaratan el sistema completo. Es que lo desbaratan todo. El pasado fue otro. Los misterios se revelan. Y fijaros que hay cosas impresionantes que van a salir. Bueno, he hablado mucho de los aviones de Bogotá, los que se llevó el gobierno norteamericano del Museo de Bagdad. Esos aviones son extraordinarios, impresionantes. Cuando pueda hablar en los medios de comunicación y diga, miren estos aviones, son para esta utilidad, se utilizaron para esto, se construyeron tal tiempo para esto, y se podrá comprobar, créanmelo, comprobará, y volarán. Increíble, ¿no? Volarán aviones de oro. Llegaremos a un lugar específico y verá que enseguida empezarán a vibrar y volarán. Increíble, ¿verdad? Además, lo sabe. ¿Por qué se cree que el gobierno norteamericano invadió el Irak? Por los aviones. El Museo de Bagdad se llevaron lo primero los aviones y otros instrumentos, objetos de culto que hallaron en tumbas antiguas en Irak, en Afganistán, en otros sitios, que son instrumentos electrónicos con microchip de hace miles de años. O sea, eso no lo dirían nunca. Por eso comprenderán que mi voz está prohibida, bajo amenazas de muerte, si alguien me deja hablar en un medio de comunicación. Revelaré todo. Y hay cosas extraordinarias que verá que tienen una semejanza y una unión. Todo tiene una unión. Es como he dicho, los ejércitos con los gobiernos, con las religiones, con los satanistas, el Vaticano, otras religiones. O sea, todo en conjunto juegan un papel dirigido por los seres de la oscuridad. Con los reyes, hechos por el Vaticano, los políticos dependientes de los reyes de la religión. Horrible. Igual que los monumentos antiguos, todos se comunican y tienen una sola formación tecnológica. Verá que todas las pirámides se unen unas con otras y tienen relación una con la otra. Todas las del mundo, incluso con las de Marte, las pirámides de Marte y las de la Luna. O sea, todos se comunican y es como, digamos, para manera de entender, un chip gigantesco que ocupa la Tierra. Y tiene una función que ya explicaré. Y todo tiene una relación. Dase cuenta una cosa, los monumentos antiguos que se han hallado, que hay en la Tierra miles de pétreos, pero increíbles, monumentos, ciudades, edificios de roca, bueno, es que eso hoy no se puede hacer, y ya no digo las pirámides, pero des en cuenta una cosa, hay miles y miles. A ver, ¿han visto una vez en la vida un plano de una de estas ciudades, monumentos, edificios religiosos, pirámides? Un plano. Si la pirámide de Keops necesitarían cientos de miles de planos, una sola, o cualquier monolito, obelisco, todos dirigidos al milímetro a las estrellas, conjuntos de estrellas, como las pirámides.
Pero ¿qué creen? Y claro, el engaño ha sido de tal magnitud que la gente, bueno, está idiotizada porque Hollywood ha procurado hacer películas de que los esclavos hacen una pirámide en cuestión de meses y mueven obeliscos de millones de kilos en un momento con una soga de esparto. Bueno, increíble, increíble. Y claro, ahora ha llegado el tiempo de revelar todos los enigmas, todos los misterios. Y claro, será un caos mundial. Sacando la cova de Hércules, sacar el arca de la alianza, sacar los gigantes, la madre de los gigantes, los padres de los gigantes, los cuerpos de los seres de oscuridad y las naves de Salomón. Bueno, y son impresionantes. Y todo verá que relaciona todo en conjunto. Una relación directa, como si unieras un puzzle, pusieras las piezas y ve la imagen perfecta, todas encajadas. Relación pirámides. ¿Qué relación la persona puede pensar? Las pirámides, digamos, con los moai de la isla de Pascua. ¿Y qué relación tienen los moai de la isla de Pascua, digamos, con los obeliscos? ¿Y qué relación los obeliscos con las esferas de Costa Rica? Bueno, cosas que parecen que no tienen relación una con otra. Claro que tienen. Y a la perfección, además, al milímetro. Y claro, el miedo que tienen todas estas organizaciones es que Alberto Canosa hable. Y hay un control en los medios televisivos de caballo. Pero voy a hablar, y mucho además. ¿Por qué se creen que las profecías han tenido que escribirse profecías medievales, montones? Que tiene que aparecer un personaje extraordinario llamado el Gran Monarca para revelar estos enigmas y misterios. No va a ser un investigador normal, corriente, uno cualquiera, no. Tiene que haber una figura profética extraordinaria, por encima de los reyes, Gran Monarca. Y además el nombre, Alberto Canosa, de la familia de Alberto Canosa, de la familia de los Canosa italianos, que revela enigmas y misterios hispano-alemán. Bueno, que viene de las familias de los normandos alemanes, de los godos, bueno, y de la descendencia de Salomón. Todo encaja en mi persona. ¿Y por qué motivo eso? ¿Para grandeza personal? No. Como decían los templarios, no para nuestra gloria, sino para la de Dios. Con este fin de crear un personaje mítico, extraordinario, Gran Monarca, que ha formado ya una guerrilla extraordinaria en mi persona, para revelar todos los enigmas y misterios. Y cuando empieza a revelarlos, el mundo se va a paralizar completamente. Recuerdo una película última que hizo Keanu Reeves, muy buena, que es una versión de algunas que se han hecho. En principio se llamaba, hace muchos años, el año 51 o 52, Ultimátum a la Tierra. Y quería un extraterrestre, vino con un robot, como el de la Cova de Hércules, indestructible, pero que ese robot puede destruir la Tierra. Y ese robot estaba para el cuidar de la nave y de la persona que venía en la nave hacia la Tierra a dar una advertencia. Y los de la Tierra le dicen, denos usted una pista de que efectivamente usted tiene tal poder de destruir el planeta, llegado el caso. Y entonces pide este extraterrestre información dentro de la nave del OVNI y le dicen, la pista ya está. A tal hora, mañana, se paraliza toda la electricidad del mundo. Y efectivamente sucede. Quiere decir, el Gran Monarca es más o menos la misma situación. Realizar obras majestuosas, revelar enigmas y misterios, y, bueno, y habrá muchas, pero será muy fácil además. Denos una pista, cuando la pidan, que no la pedirán de momento. Y dirá, pues sí señor, mire usted, abra esa roca. Sencillito. Y una roca que parece normal, la seccionan, la taladran y, hostia, pues hay un cuerpo. Eso ya en ese momento el mundo se desploma. Quiere decir, suficiente. Y como no, hay muchas más. Y cuando diga, y lo saben, esa roca con gigante, ahí hay un gigante. Ábranla de 7 o 8 metros. Y se abre y vean que hay un gigante, se desploma el sistema. Todo el mundo, todo lo que se ha hablado, escrito y creído, en religión, en filosofías, en historia, todo es una farsa, una mentira, un montaje. Y se derrumba. Pero bien para mucha gente, porque la liberación con ello se acerca. El revelar la verdad del pasado histórico de la humanidad, la creación humana, el cómo vino la muerte a la tierra, cómo vino los desastres, la guerra, quién está detrás de todo esto, y la eliminación de los responsables de tantas muertes, hay angustias de tanto atraso, y la libertad de la humanidad. Porque la humanidad estamos hechos en semejanza a nuestro Creador para vivir la eternidad en la tierra y no en otro sitio. Como decían, hay un dicho muy cómico se refiere a las religiones. Todas las religiones piensan, sí, le enseña, sí, que después de muerto tienes algún alma o un espíritu o algo, que vas al cielo y no.
Hay un dicho que dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. En realidad ese es el plan. Sí, le enseñan el cielo, pero la gente instintivamente dice, no, yo no quiero ir a ningún cielo, yo quiero aquí, en la tierra, entre los animales, mi familia, los árboles, aquí. Estamos hechos, yo quiero vivir aquí, no en otro sitio imaginario, en no sé dónde, cuándo y por qué. Estamos hechos para vivir la eternidad. Y antes del fin de acabar con los malvados, cuando ya se está acabando con los seres de la oscuridad, se revelará todos los enigmas, todos los misterios, hasta el último. O sea, hasta la gente que queda pasmada y dirá, anda, ahora entiendo, ahora. Todo se entenderá. Abrir los ojos a la humanidad que han estado cegados hasta el momento. El gran monarca es un personaje mítico, simbólico, profético. Lo representaré con la ayuda de Dios yo. Y nadie podrá evitarlo. Y tengo una guerrilla, tengo como una escolta, digamos, a escala mundial, cada vez más grande, que me apoyan. No los conozco, pero existe una guerrilla invisible, la guerrilla del gran monarca. Y una frase que ya ha quedado para la historia de la humanidad del siglo XXI. A por ellos, que son pocos y cobardes.